Gracias a Dios porque usted está aquí de esta manera y a usted que está desde sus casas, mucha gente que se nos conecta de otros lugares, en Desamparados y en otros lugares, sean bienvenidos. Quiero saludarles y vamos a orar. Padre, ¿qué le parece si oramos? En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Hasta aquí nos has ayudado. Hoy, Señor, a 11 días de cerrar este año, no nos has dejado. No nos ha faltado tu providencia, Señor. Hemos sido bendecidos. Hemos sido, Señor, respaldados por tu amor, por tu misericordia, por tus gracias, por tus, Dios mío, por tus maravillas, prodigios, porque en medio de este tiempo atípico hemos visto tu buena mano. No se ha cortado tu brazo para salvar, no se ha cerrado tu oído para oír. Por eso, al presentarnos hoy con esta palabra, Señor, te pedimos que nos ayudes y que nos alientes a poder salir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, son las 10:44 minutos y ahora sí vamos a empezar nuestro tiempo de enseñanza en el Señor. ¿Qué le parece? Si vamos a la palabra de Dios, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículo 12. Vamos a iniciar ahí en el 12. Mateo capítulo 2, versículo número 12. Y le hemos titulado a esta enseñanza, Jesús de Nazaret. ¡Qué lindo! Jesús de Nazaret. Siempre me ha llamado mucho la atención. Desde que yo me convertí al Señor, siempre esa parte de Nazaret, de Nazaret. De hecho, muchas veces cuando la Biblia dice que una de las maneras que debemos de orar para orar correctamente, según es pedir en la voluntad de Dios, ¿verdad? Que todo sea en su voluntad. Y también nos enseña la palabra que pidamos en el nombre de Jesús. Porque Jesús dijo, pedid al Padre en mi nombre y será hecho. Entonces a veces decimos en el nombre de Jesús de Nazaret. A veces yo personalmente le agregamos de Nazaret. Así es que, bueno, ¿de dónde son? ¿De dónde somos? Todos venimos de algún lugar. Guillermo Villarreal, ¿de dónde? De Golfito, nada más y nada menos. Desde Golfito y para el mundo. Guillermo Villarreal, Guadamuz. Guillermo Villarreal de Golfito. Bueno, Gaby, esa es pura legítima herediana, ¿verdad? Yo soy del barrio del Carmen de Paso Ancho, San José. Yo le decía a los hermanos en la mañana los barrios del sur de San José, ¿verdad? Bueno, gloria al Señor que Dios alcanzó mi vida, me convertí, ¿verdad? Porque no es que chusmita la pastora, ¿verdad? Del lugar que vengamos, de donde estemos, pero hoy podemos decir el Señor nos ha rescatado, el Señor nos ha bendecido. Y hoy vamos a hablar de Jesús de Nazaret. La Biblia, y al celebrar este tiempo, hoy 20 de diciembre, y al acercarnos en este mes donde se celebra el nacimiento de Jesús, la Navidad, podemos decir entonces que Navidad de Jesús, y hemos venido en una serie de enseñanzas donde hemos visto ese nacimiento de Jesús, el propósito, la misión, el propósito de la misión de Jesús, su nombre, qué significa, y hemos estado hablando. Y la palabra de Dios nos dice acerca de un hombre, Jesús, que en nuestro Señor y nuestro Salvador a la edad de 33 años murió, ¿verdad? Él murió porque entregó su vida por nosotros. A partir de los 30 años, en 3 años, Jesús desarrolló su ministerio público, pero hay algo que 30 años antes la Biblia es muy escueta, o sea, nos habla muy poco, es muy poca la información que tenemos de un Jesús en sus primeros 30
años. Por eso vamos a ver la palabra del Señor y quiero empezar con esto que dice entonces en Mateo capítulo 2 del versículo 12 al 18. Vamos a ver si me lo ponen en las pantallas. Capítulo número 2 de Mateo, del versículo 12 al 18. ¿Qué le parece si por un momento le decimos: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice en este tiempo esta palabra. Abre nuestros oídos y abre nuestro corazón para que podamos ser enseñados a través de ella, a través del Espíritu Santo. Tu palabra dice, y tú nos dices a través del profeta, que la palabra que sale de tu boca no vuelve vacía, Señor, sino que cumple el propósito por el cual la enviaste. Hoy creemos que esta palabra cumplirá un propósito, Señor, en cada uno de los que están aquí y de los que nos están viendo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es que prepare su corazón para que el Espíritu de Dios pueda hablarle a su vida. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a hacer un alto ahí en este versículo 12. ¿Quiénes fueron avisados? Los magos. Unos magos que nos dice versículos antes, bueno, por medio de la estrella se decía que la profecía se cumplía y que el niño, el Salvador del mundo, había nacido en Belén de Judea. Y entonces la palabra del Señor dice que ellos iban a ver al niño, pero Herodes, que no quería compartir, un hombre malvado, perverso, que en ese momento era el rey, entonces este hombre dice que él escucha, y como es un hombre perverso, egoísta, malvado, que no quería compartir su gloria con nadie. De hecho, se dice, estudiando acerca de Herodes, lo malo que fue para no... Imagínense que a sus propios hijos, hasta contra sus propios hijos atentó, y lo que hizo fue su reino, para no dejar a un heredero de sus propios hijos, lo que hizo fue que le dio una parte a uno, otro reinó en otra parte y otro en otra parte. Y sabe, Herodes fue un hombre realmente malo. Él escucha de aquellos magos, no reyes, porque la Biblia no dice que reyes, dice que unos magos de Oriente, dice que ellos entonces se acercaron y fueron, dice, vamos a ver, fueron donde Jesús, o sea, iban hacia donde el niño, porque dice que había esa luz que los estaba guiando, y aquel hombre escucha de que va a nacer un rey. Y entonces lo llama en privado, usted puede leerlo por ahí, lo llama en privado, llama a estos magos y les dice entonces que qué van a hacer, y ellos le indican y le hablan acerca de esa profecía. Y entonces él les dice que cuando se regresen, pasen por donde mí y me dicen, voy a parafrasearlo, y ustedes me dicen, ¿dónde está ese niño? Para también ir a dejarle regalos personalmente. Un hombre perverso que quería frustrar el propósito, el plan, el diseño establecido por el mismo Dios. Entonces dice que los magos fueron avisados en sueños para que no volviesen. Y el versículo 13 dice, después que partieron ellos, ya habían visto al niño, le habían llevado oro, incienso, mirra, le habían llevado regalos. Después de que partieron ellos, he aquí que un ángel del Señor apareció en sueños a José. Y vemos uno de los últimos sueños que José tuvo. Y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarle. Vamos a ver el siguiente versículo, por favor. Dice el 14, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Versículo 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho
y mandó a matar a todos los niños, mire, menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, él hizo, ¿verdad? Tuvo la operación matemática, y entonces ató cabos. Pero qué hombre más perverso. Yo le voy a decir algo. En medio de todos los tiempos, y en medio del nacimiento de Jesús, la perversidad existía y estaba latente en medio de un mundo que realmente está corrompido. Y puede ser que hoy, para este tiempo, haya maldad y mucha perversidad en el corazón, lamentablemente, de muchos. Pero los planes de Dios, los propósitos de Dios, los diseños establecidos por el Señor, nunca podrán ser frustrados por la maldad de nadie, ni por ningún hombre. Así es que usted hoy puede decir, Jesús nació para darme vida y sus planes se cumplirán en nosotros en el nombre de Jesús. Entonces se cumplió, y aquí vemos, porque dentro de esta prédica quiero que veamos 2 aspectos importantes en el nacimiento y en la vida de Jesús. Y aquí vemos dentro de su nacimiento y de su vida. Entonces se cumplió, versículo 17, lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro, gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Muy doloroso lo que sucedió en medio del nacimiento del Señor, de nuestro Salvador, de Jesucristo. Y entonces, acá con esta introducción, quiero que podamos enfatizar. Ya les leí un poquito de esto. De hecho, lo que yo quiero enfatizar ahorita es del versículo 18 en adelante, pero antes de leerlo, del versículo 19 en adelante, pero antes de leerlo, quiero decirles lo siguiente. La palabra de Dios dice, por lo que fue dicho de los profetas, que había de llamarse Nazareno. Y hoy, desde este lugar donde nos encontramos, vamos a decir de Nazaret para el mundo, hace más de 2000 años. Entonces se dio el acontecimiento importante de un hombre que ha marcado el rumbo de la historia de los tiempos. Mateo capítulo 2, versículo 19. Vaya conmigo a la Biblia y vamos a leerlo. Versículo número 19 del capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Y ya vemos lo que ahí sucedió propiamente en el nacimiento de Jesús. Pero ahora ve el 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor, ese fue el último sueño, apareció en sueños a José en Egipto, oiga, diciendo: levántate, toma al niño. Recuerde que él había salido para Egipto. Toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Ahora lo devuelve. ¿Sabe? Esa tierra de Egipto donde por más de 400 años había estado el pueblo de Israel, había estado en cautiverio, había estado bajo el yugo egipcio. Ahora le dice: levántate, tome al niño, lo manda a Egipto, pero ahora le dice: vuelve a Israel y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Vamos a ver el versículo 22 y 23. Pero yendo que Arquelao, ese era el hijo, uno de los hijos de Herodes, reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado en revelación en sueños, se fue, más bien aquí está el último, se fue a la región de Galilea, una región en Galilea. Ahora bien, vamos a ver el 23, vea qué lindo lo que dice. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que fuese o se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado
Nazareno. Ahí estuvimos estudiando un poco acerca hay ciertas controversias ahí en la Biblia de por qué Mateo o específicamente por qué se decía el Nazareno, pero yo voy a enfocar hoy en la Sagrada Escritura con lo siguiente. Hermanos, la palabra del Señor lo dice. El nacimiento, me siento rara con esto. Está muy duro, creo, está muy fuerte. Ahora vamos a ver, ya me desubiqué. Ok, vemos el nacimiento de Jesús, pero ahora a partir de Mateo 3 vemos el ministerio público de Jesús. El ministerio público de Jesús. Pero antes de esto, antes del ministerio público de Jesús, por 30 largos años el Hijo de Dios vivió en Nazaret. Él no creció en la gran capital de Jerusalén, hermanos. Él era de Nazaret, aunque nació en otro lugar, creció en Nazaret. Él era nazareno. Una persona que provenía de la pequeña ciudad Nazaret. Vamos a ver que la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 45. Vamos a buscarlo rápidamente. Juan capítulo 1, versículo 45. Y versículo 46, nos habla una hermosa historia y nos da una referencia acerca de Nazaret. Dice que el evangelista Felipe, que también fue diácono, según la palabra, dice que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley. Felipe le dice: Natanael, hemos hallado al verdadero, al que escribió Moisés, al que hablan los profetas. En otras palabras le dijo: hemos hallado a Jesús, así como los profetas, a Jesús. Pero le dice el hijo de José de Nazaret, el hijo de José de Nazaret. Y entonces mire lo que le respondió Natanael. Versículo 46, es un versículo importantísimo. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Entonces vemos, y en los evangelios, recordemos cuando dice: ¿no es este el hijo de José y María? ¿No es este el hijo de José, el carpintero? Ese Jesús. Pero cuando él empezó su ministerio público, porque 30 años estuvo en el anonimato, creciendo en Nazaret, y luego decían: ¿no es ese el hijo de José el carpintero? Ese Jesús, ese que se hace llamar hijo de Dios. Muy bien, vemos por medio de la referencia bíblica que entonces Nazaret quizás era una ciudad para ellos donde decían que de ahí no salía nada bueno. No era una ciudad quizás floreciente, con auge. Quizás era un barrio despreciado. Pero ahí en medio de Nazaret estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores, creciendo, levantándose. Hermanos, Navidad es Jesús
y estuvo en la tierra para cumplir su misión. Vivió en un lugar llamado Nazaret para cumplir su misión. Se desarrolló como humano en una vida cotidiana como la suya y como la mía para cumplir su misión. Dos aspectos importantes quiero que veamos en el nacimiento y en la vida de Jesús. El primero es, Jesús vivió una vida común. Número uno, Jesús vivió una vida común. Por 10,950 días, el Hijo de Dios vivió en una sencilla aldea, haciendo trabajos quizás hasta de poca importancia. El Salvador del mundo caminaba por las calles polvorientas de Nazaret. El Salvador del mundo quizás escuchaba las conversaciones del pueblo, escuchaba las conversaciones en el mercado, la gente. ¿Sabe? Quizá el Salvador del mundo, yo quiero que usted pueda imaginarse al Salvador del mundo, que usted imagine a Jesús viviendo en su pueblo, allá donde él tuvo su crianza en Nazaret, y tal vez el Salvador del mundo escuchó los rebuznos de los burros, ¿verdad? Los burros rebuznando. Él escuchaba el gentío, escuchaba a la gente. La Biblia nos habla de que poco de acerca, y es muy escueta, como le decía ahora, en cuanto a lo que se nos dice de esos primeros 30 años. Pero sí sabemos que, bueno, los papás con él, la familia salían en el día de la Pascua, salían a Jerusalén. Recuerdan cuando ellos iban en la caravana y de repente se dio cuenta, la madre se dieron cuenta que el niño no venía y se devolvieron a buscarlo con 12 años y lo encontraron allá, levantando su voz, proclamando las escrituras. Y le dijo su madre: no has tenido cuidado, mira, nos hemos preocupado. Vamos a parafrasear. Y entonces el niño se vuelve y les dice: no sabe que me es necesario estar en los negocios de mi padre. Jesús vivió una vida común como punto número uno, así como la que vivimos usted y yo quiero que usted se imagine entonces a Jesús viviendo entre ellos, viviendo en medio del polvo, en aquel contexto histórico, en medio de los burros rebuznando, en medio de la gente quizás, en medio de una familia con sus hermanos. El papá carpintero dice que Jesús entonces aprendió el oficio. Detengámonos, imaginemos la vida del Señor. El Rey de Reyes y el Señor de Señores, 3 décadas de su vida en una pequeña aldea vivió, aprendió y se desarrolló. Él vivió, aprendió y se desarrolló los primeros 30 años de su vida. Hermanos, amada iglesia, nuestra vida o durante el proceso de nuestro transitar, vamos a ver que hay diferentes situaciones que se nos presentan a nosotros, ¿cierto o no? Por lo menos yo creo y sé que es así, que hoy todos los que estamos aquí y todos los que nos están escuchando nos levantamos y lo primero que hicimos fue decir: gracias, Señor, por un día más. Gracias porque vives, porque existes, porque me amas. Gracias, Señor, porque puedo respirar, porque tengo vida. Y consagrar este día al Señor. Porque en medio de la cotidianidad de la vida, en el diario vivir, se nos van a presentar cosas y muchas veces pueden haber días oscuros, pueden haber días grises, pueden haber situaciones que nos embargan, que vienen. Pero en medio de todo ello, sabe, nosotros
tenemos una vida que realizar. Hoy usted se levantó, quizás ya desayunó, se vino, se alistó, decidió qué ropa se ponía. Tal vez fregó algunos platos, lavó algunos platos aquí. Decimos que lavó los trastos, ¿verdad? Usted quizá tendió la cama. Mire, hay una cosa que para mí es indispensable. Creo que, no sé, para los demás, para nuestra vida. Tender la cama. Apenas se levanta es tender la cama. Tenerla limpia, tenderla. Nuestra vida es una vida ordinaria y todos tenemos que hacer cosas. Yo quiero que usted vaya al escenario de su vida ahorita, se vea en el escenario de su vida y veamos el escenario de Jesús. Jesús, que vivía en Nazaret, tuvo una vida ordinaria como la nuestra, una vida ordinaria como la suya y como la mía. Vivió 30 años de su vida en medio de su familia, en medio de su entorno. Por lo tanto, entonces, ¿qué rescatamos de esto? Que Jesús está familiarizado con los grandes o pequeños detalles de la vida. Nuestro Rey Salvador está familiarizado con los grandes o pequeños detalles del diario vivir nuestro. Jesús nos entiende a nosotros perfectamente porque Él vivió como nosotros, siendo Dios, vivió y formó parte en este mundo. Sabe, quizás en aquel tiempo un mundo diferente, no tan tecnológico como el nuestro, pero en medio de una familia, familiarizado con los detalles, vivió una vida, diríamos, común y silvestre. Vivió una vida como la que llevamos usted y yo. Muchas veces vemos, gloria a Dios, a ese Jesús que luego a los 30 años, en el capítulo 3, nos empieza a narrar, en este caso el evangelista Mateo, a un Dios todopoderoso que en 3 años se levantó y desarrolló su ministerio. Él salió del anonimato para decir: yo soy el Hijo de Dios, el que cree en mí, venga. El Padre y yo somos uno. Muchos lo rechazaron. Él levantó muertos. Él hizo grandes hazañas. Él cumplió el propósito y se cumplieron las escrituras en Él. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y toda la autoridad será sobre Él. Y se llamará Consejero, se llamará Admirable, Padre bueno, Príncipe de paz. Pero Él estuvo 30 años en el anonimato, porque en medio de eso tenía a Jesús y el Padre lo estaba formando y preparando en las pequeñas cosas de la cotidianidad de la vida de un ser humano. Él se formó en lo pequeño y fue fiel en lo pequeño para poder cumplir lo grande, lo que le fue encomendado. Por eso hoy quiero decirle a todo hombre y toda mujer que nos escucha en este lugar o a través de donde usted se encuentra, en algún lugar del mundo, de Costa Rica, por medio de la tecnología, a través de la página de Facebook de la iglesia. Jesucristo es el centro donde estamos transmitiendo esta enseñanza. Nadie puede decir que está solo, que no tiene a nadie, que se ha quedado sin nada, que se siente desvalido, que se siente enlutado. Puede ser que estás viviendo esos momentos. Puede ser que hayas tomado decisiones incorrectas, decisiones quizás que no han sido decisiones tomadas en sabiduría, sino más bien en la terquedad o en la necedad que muchas veces toca al ser humano y que está en la vida del ser humano. Pero hoy todos tienen y todos tenemos
el chance, digámoslo así, usemos esta palabra, la oportunidad para volvernos al Señor, porque Él hoy nos está diciendo: yo conozco perfectamente lo que tú estás pasando. El Señor conoce perfectamente lo que nosotros vivimos, aunque vengan días oscuros, aunque te sientas enlutado porque perdiste a un ser querido. Yo le decía a los hermanos en la mañana: nunca me he dado cuenta de tanta gente morir como este año. Que se murió fulano, que se murió sutano, y mira, yo lo conocía. Se han muerto lamentablemente algunos por esta pandemia y otros porque la muerte llega. La vida es como la neblina, hoy estamos y mañana no sabemos. Y en medio de eso el Señor nos ofrece un tiempo para que nosotros podamos decir: yo tengo a alguien que me entiende, yo no estoy solo, y si he tomado malas decisiones, es el tiempo para poder ceñir mi vida, levantarme y no volver más atrás, sino continuar haciendo lo recto y lo correcto, porque aquel que venció la tentación, aquel que venció todas las cosas, me comprende perfectamente más de lo que lo pueda hacer cualquier ser humano. El Señor hoy quiere que usted dé un grito al cielo, que usted abra su boca y que usted le diga: Señor, aquí estoy porque tú me entiendes. En medio de que tú estás alegre, en medio de que tú tienes alguna emoción, ya sea de tristeza o de alegría, el Señor conoce perfectamente por donde tú estás pasando. ¿Sabe por qué? Porque Él es Jesús de Nazaret. Él vivió en Nazaret 3 décadas de su vida para que pueda entender a la humanidad dentro de nuestras perspectivas y aún de lo difícil que muchas veces se comporta nuestro o se desarrolla nuestro comportamiento. Hoy tú tienes la dicha, la bendición de que hay alguien que te dice: tú no estás solo. Yo estoy contigo, yo te voy a bendecir, yo te diseñé, yo te escogí de confines de la tierra, dice la promesa. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí?, dijo el salmista. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Dios está con usted. Jesús camina con nosotros. Sabe, yo decía en estos días que he estado haciendo estas enseñanzas. Ahora cantábamos: quiero amarte. Ese canto me encanta. Quiero amarte como tú me amas. Pero creo que para llegar a eso, ¿sabe? Personalmente le decimos al Señor, y yo le doy como consejo, le digo al Señor, le decimos al Señor, aunque es mi decisión amarlo y seguirlo, yo le digo: Señor, ayúdame a amarte más. Yo quiero amarte más, quiero amarte más, quiero amarte más. Aún creo que puedo ir donde Él para tener, porque es su amor tan grande para nuestra vida, y decirle: quiero amarte como tú me amas, pero nunca será inigualable. Ese amor sobrepasa todo. Él dio su vida por nosotros, Él entregó todo por nosotros. Por eso no entiendo por qué hay tanta gente tomando decisiones. Los sabios vieron la luz, dice la palabra del Señor, que los dirigía al niño, y la estrella, la luz, los dirigía en medio quizás de una noche oscura. Hoy el Señor está diciendo: en medio de la oscuridad, yo quiero ser la luz que te guía. Yo conozco lo que tú estás viviendo, lo que tienes y lo que no tienes. ¿Por qué nos preocupamos entonces en decir: pero por qué no tengo esto? ¿O por qué no tengo lo otro? ¿O por qué he sido o me ha pasado esta situación? Cuando lo tenemos todo, cuando lo tenemos a Jesús. Hoy tienes a Jesús, Jesús de Nazaret, el que vivió 30 años en su vida siendo una persona ordinaria para poder comprender a la humanidad.
Nadie, dice la Biblia, que nuestro gran sumo sacerdote fue tentado en todas las cosas, pero no hubo pecado en él. ¿Por qué nos desviamos entonces? ¿Por qué buscamos hacer lo incorrecto? ¿Por qué veo tanta gente entonces queriendo buscar la luz que no es la correcta? La luz que brilla pasajeramente, que es de paso, que es efímera, que se va a apagar. Necesitamos hoy, iglesia, ver a Jesús como el Todopoderoso. Y sabe, a veces decimos, mi primer amor, mi esposo, mis hijos, el amor de mi vida. Pero yo le voy a decir una cosa, y con el perdón que se merece mi familia, le decía al Señor en oración, le decía: tú eres mi primer amor, Señor. Mi primer amor no es mi esposo, ni Brandon, ni Josué, ni Anita. Los amo, son mi familia. Ustedes, la iglesia, los amo. Pero mi primer amor es Jesús. Él es mi primer amor. Por Él debemos de renunciar a aquello que nos hace desviarnos de su verdadero propósito. Porque si hay alguien que estará con nosotros, es Jesús, y ya lo demostró en una cruz y resucitó, y aún tiene una promesa más: volveré por ti, volveré por ti. Que tu primer amor, que el centro de tu vida sea Jesús. Él te entiende perfectamente. Y si tú has caído en la droga, si usted ha caído en algún vicio, si usted ha caído en algún pecado, hoy es el tiempo para que se arrepienta y venga confiadamente a Él y le diga: limpia mi vida, restáurala, quiero dar frutos de arrepentimiento. Hoy es el tiempo para decir: Jesucristo vive, Jesucristo es el Señor de Nazaret para el mundo, el Rey de Reyes vivió entre nosotros para entendernos, para levantarnos y para hacernos vivir y hacernos pueblo suyo y ovejas de su prado. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden ver a su familia y decir: Él entiende aún en medio de las situaciones que vivo con mi familia? Él me entiende, por eso voy a ir corriendo al trono de la gracia para poder clamar y pedirle a Él. Hermanos y hermanas, Jesús estaba cumpliendo, esto lo extraje de un comentario bíblico, estaba cumpliendo fielmente el trabajo menos importante antes que se le confiara el más importante. El gran hecho es que si Jesús hubiera fallado en los deberes menores, la tarea impresionante del Salvador del mundo no se le habría podido confiar a Él. Fue fiel en lo poco para encargarse de lo mucho. No debemos olvidar nunca: en los deberes cotidianos de la vida hacemos o deshacemos un destino y ganamos o perdemos una corona. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está el escenario de tu vida? Necesitas decirle hoy al Señor: gracias, sé que sí, pero necesitas decirle: ayúdame, tú estás conmigo, tú me entiendes. Porque es importante dentro del nacimiento, y cierro con esto, y la vida de Jesús, ver lo siguiente, el punto 2. Porque el primero es: Jesús vivió una vida común, y cierro con el punto 2, que es nuestra conclusión. Jesús cumplió la Escritura. Él cumplió la Escritura. Su nacimiento y su vida entera cumplió la Escritura. Según Mateo capítulo 2, lo que leímos ahora, del versículo 12 al 18, entonces vimos que se le había advertido a los magos que no volvieran. Se había dicho todo esto, se les envió a Egipto para decir:
de Egipto salió mi hijo. ¿Sabe? Jesús cumplió la escritura y dice que José y María huyeron de noche. Cuando el Padre Celestial les advirtió el plan de Herodes, ellos fueron a Egipto, donde la nación de Israel anteriormente había vivido durante más de 400 años. Cuando Herodes murió, nuevamente Dios dio a José el sueño. Y el escritor de Mateo nos dice que al salir de Egipto se cumplió la escritura en Oseas capítulo 11, versículo número 1. De Egipto llamé a mi hijo. Amados hermanos, Mateo a través de su evangelio en 12 veces nos muestra cómo Jesús cumplió el Antiguo Testamento. Él cumplió el Antiguo Testamento. Jesús cumplió las escrituras en el sentido de que Él las cumplió en el más alto concepto que se pudo haber cumplido. En los más altos estándares, Él cumplió a cabalidad todas las escrituras. Absolutamente, puse aquí yo, todos los profetas y toda la ley miraron a Jesús. Absolutamente, todos los profetas y toda la ley miraron a Jesús. Ellos miraron al Mesías. Jesús cumplió las esperanzas más altas para la humanidad. Él está cumpliendo las esperanzas más altas aún para la humanidad. Jesús cumplió las promesas, aún las está cumpliendo. Hay alguien que tiene promesas del Señor, Él las cumple. Él no muda, Él no cambia, Él no es volátil. Él es Jesús y Él cumple las promesas. Él cumplió las profecías. No hay desilusión en Jesús. Hoy quiero decirte, no hay desilusión en Jesús. Cualquiera que beba del agua que Él da, nunca más tendrá sed de nuevo. Nunca más. Porque Él lo cumple todo. Él cumple la palabra. Hay alguien que tiene que escuchar esta palabra. De Nazaret para el mundo, Jesús hoy cumple la palabra. Él conoce nuestra forma de vida. Él se identifica con los pecadores. Él se identifica con los justos, con aquellos que le han tomado, aquellos que no merecíamos su gracia. Él se identifica con aquel que le cree. Y Él está cumpliendo las promesas para la juventud. Ahora que tenemos estos jóvenes que están acá, para cada uno, hoy es el tiempo de vivir para el Señor. Hoy es el tiempo. Yo quiero que usted se ponga de pie. Póngase de pie. Y yo quiero decirle, sabe, no debemos olvidar nunca que los deberes cotidianos de la vida, hacemos o deshacemos, un destino, ganamos o perdemos una corona. Jesús sigue disfrutando de los días ordinarios con personas comunes. Por eso yo le decía a la iglesia en la mañana, debemos de menguar para que Él crezca. Debemos de menguar para que Él crezca. No sé, yo veo tanta gente queriéndose llevar la gloria. Tanta gente queriendo, pero Él es el amor de nuestra vida. Él es el Señor. No hay vergüenza para los que creen en Jesús, porque yo veo a veces una iglesia que se parece al mundo un poco, hablando como el mundo, conduciéndose como el mundo, vistiendo como el mundo, siguiendo esas luces. ¿No será que usted está siguiendo las luces de Navidad? No, siga las luces, la verdadera luz por la cual celebramos Navidad, que es Jesús. Tu vida, una vida ordinaria, pero con Jesús marcarás la diferencia. Jesús sigue disfrutando de los días ordinarios, como en Nazaret.
Jesús sigue disfrutando de los días ordinarios con personas comunes como usted y yo. ¿Sabe por qué Él sigue disfrutando de esos días comunes con personas como usted y yo? ¿Sabe por qué? Porque Él es Jesús de Nazaret. Él es Jesús de Nazaret y Él conoce nuestra condición. Por eso cuando salgas de esa puerta, al tener 11 días para cerrar este año, al iniciar el año 2021, cada día de tu vida, donde te encuentres en medio de alegrías o en medio de alguna frustración de la vida, recuerda que puedes levantar un grito al cielo y Él te va a entender perfectamente, porque Él es Jesús de Nazaret y salió del anonimato y en 3 años cumplió cabalmente las escrituras para darnos vida y vida en abundancia. Por tanto, el que tenga sed, venga y beba de las aguas, venga y beba de las aguas y dígale con sus manos levantadas: Señor Jesús, gracias, porque tú eres el Señor, tú eres el centro de mi vida. Padre, gracias por esta iglesia. Bendícelos, encamínalos, guárdalos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que nuestra vida tome decisiones certeras, firmes, y que nos hagas avanzar haciendo lo recto y lo correcto con temor delante de ti. Gracias, porque en mis días de felicidad y en mis días más oscuros te tenemos a ti. Y si te tengo a ti, Jesús, yo no tengo falta de ningún bien. Que me falte todo, pero que nunca me faltes tú. Esa es nuestra oración. Dígale a Jesús: yo te amo, amado Jesucristo, Rey de mi vida, mi primer amor. Aleluya. Que el Señor los bendiga, hermanos. Que el Señor los guarde. ¿Sabe? Ahí tenemos los calendarios. Si usted no recibió un calendario, tome uno, lléveselo para su casa. Los amo. Y olvidaba decirlo, quiero agradecer a todos los que el día lunes me desearon un feliz cumpleaños. Gracias, muy, muy agradecida. Pasé un día hermoso recibiendo detalles muy lindos de la gente. Y yo creo que el mejor regalo que pueda tener un siervo, una sierva del Señor, es que la iglesia que Dios le ha dado a pastorear sean obedientes, lo amen a Él, amen su palabra y se desarrollen para Dios. Los amo mucho, muchas gracias por los presentitos, los regalitos, y porque ustedes realmente saben, hermanos, somos muy privilegiados. Qué iglesia tan amorosa y tan linda son ustedes. Yo los amo con todo mi corazón. Y aunque sé que las almas son de Dios, unos vienen, otros van. A veces uno como pastor sufre un poco, pero mi deseo es que nadie se aparte de Dios, donde quiera que tenga que estar. Los amo mucho y que Dios me los bendiga a todos.